Gracias, Jorge, gracias a todos los compañeros. El peronismo a lo largo de la historia ha sido, desde su nacimiento, un puerto de arribo para legiones de argentinos de distintas identidades anteriores, desde conservadores a radicales, desde socialistas a comunistas, a nacionalistas de cepas diversas, liberales, democristianos, identidades ideológicas y políticas que terminaban refundiéndose en ese magma que es el movimiento nacional. En algunos casos la asimilación se hacía rápida, en otros lenta, y en algunos casos los cuerpos extraños eran rechazados. El peronismo como fenómeno político ha sido leído e interpretado con buena o con mala leche, con mejores o peores resultados, desde muchas de esas identidades anteriores. Y a menudo se ha juzgado a Perón por una cita, por un guiño determinado, fijándolo unilateralmente en un instante particular, haciendo lecturas sesgadas de su pensamiento, deduciendo posiciones a partir de movimientos tácticos específicos o de las preferencias doctrinarias preexistentes de los intérpretes. En definitiva, esos fueron acercamientos, aunque también hayan sido formas de recortar la riqueza de un pensamiento que no estaba fundado en preconceptos ideológicos, sino en un reconocimiento concreto de la realidad, de su lógica interna, de sus transformaciones y de la necesidad de adaptación permanente a ellas para poder eventualmente incidir en la intensidad, eventualmente en la manifestación, en la dirección de esas transformaciones. Lo singular del libro de Jorge Castro que presentamos esta noche reside en que ofrece claves para entender la visión de Perón por él mismo. Algo que va mucho más allá de los recetarios o la repetición de algunas de sus frases, como si se tratara de verdades eternas. Porque nada estaba más lejos del pensamiento de Perón que una actitud inmovilista. El peronismo es una identidad doctrinaria que incluye la exigencia de una adecuación constante a los tiempos. Por eso, no se trata de atarse a productos particulares de la acción de Perón, amarrados a una situación determinada, sino de bucear en un método de producción de pensamiento político consistente que tiene como mandato transformarse y adecuarse a la realidad, dotarse ante los cambios históricos de una montura adecuada para cabalgar la evolución, como señalaba Castro antes. En este sentido, el libro de Jorge, que analiza una trayectoria y su sentido profundo y su actualidad, es un discurso del método. En la visión de Perón hay algunos conceptos fundamentales. Jorge los ha subrayado. Él concibe la historia humana como un proceso de progresivas integraciones, sustancialmente determinadas por los cambios tecnológicos. El pensamiento estratégico de Perón tiene siempre un contenido temporal, situado, y en él lo único permanente es la evolución determinada por los cambios tecnológicos. Por ello, Perón alerta contra el espejismo de simular que la realidad no cambia y mantener anclado con patético anacronismo ideas tácticas o reflejos condicionados de lo que ya ha dejado de existir. Él no concibe la doctrina peronista como un dogma cerrado, inmune al paso de los tiempos. En innumerables oportunidades alertó contra eso. No pensemos que las doctrinas sean permanentes, porque lo único permanente es la evolución, y las doctrinas no son sino una envoltura para cabalgar
esa evolución sin caernos. Perón venía en esos días, cuando dijo eso, en 1974, de dar un elocuente ejemplo práctico de su disposición al cambio, cuando reformuló la sexta de las 20 verdades justicialistas, que pasó de ser para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista, que para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Desde su nacimiento, Perón impulsó en su movimiento, la virtud de reinventarse a sí mismo frente a cada uno de los desafíos renovados que plantea la historia. Surge de la visión estratégica de Perón, como lo ha señalado Jorge en su brillante exposición, que la aceleración del cambio tecnológico de las últimas décadas, que ha desatado fuerzas inéditas y un proceso de integración mundial a una escala vertiginosa, que es imprescindible adecuarse a ese proceso para cabalgar la evolución. Las nuevas condiciones del siglo XXI demandan una vez más el ejercicio de la actualización doctrinaria. Porque así como en su pensamiento Perón subraya el papel determinista del cambio tecnológico como motor de la evolución, ese determinismo no excluye la libertad y la creación humanas que pueden incidir sobre el ritmo de los cambios y sobre los efectos de los cambios. La principalísima exigencia, dice Perón, de la conducción es crear, y hasta ahora lo más difícil que se ha presentado al hombre es la creación. Él creó y comprendió y tuvo lúcidas anticipaciones. Se anticipó en la hora de los pueblos a plantear el tema del universalismo y de la integración mundial. Esta evolución que estamos presenciando va a desembocar, quizás antes de que comience el siglo XXI, en una organización universalista que reemplace el continentalismo actual y en la cual se llegará a establecer un sistema en que cada país tendrá sus obligaciones, vigilado por los demás y obligado a cumplirlas aunque no lo quiera, porque es la única manera de que la humanidad pueda salvar su destino. Aquella visión de Perón sobre el universalismo se nota hoy en marcha en el mundo. En la época que transitamos, la aceleración de la globalización ha acentuado la distancia entre las élites que se sienten cómodas en una atmósfera de cosmopolitismo y los pueblos que privilegian el valor del arraigo y la reivindicación de su identidad. Ante una visión apologética de la globalización preconizada por las élites cosmopolitas y ante el rechazo a la globalización que utilizan demagógicamente los sectores populistas, Perón afirmaba: el universalismo constituye un horizonte que ya se vislumbra y no hay contradicción alguna en afirmar que la posibilidad de sumarnos a esa etapa naciente descansa en la exigencia de ser más argentinos que nunca. Perón no legó a la sociedad nacional ni un populismo ni un nacionalismo obtuso, sino un patriotismo de proyección continental y universal, o si se quiere, un universalismo enraizado en nuestra tierra, nuestra sociedad, en nuestras tradiciones y nuestra historia. La disyuntiva estratégica de hoy es entre aislamiento y una Argentina que sepa articular las exigencias de la globalización con el imperativo de la producción nacional competitiva y la justicia social, entre confrontación permanente y unión nacional. El pensamiento de Perón nos sigue recordando el norte de la comunidad organizada como la montura adecuada para cabalgar esta etapa de nuestra evolución. La comunidad organizada es para él simultáneamente un objetivo y un medio. Él siempre marcó el valor central de lo orgánico, situó allí en la organización
lo que diferenciaba masa de pueblo. Para Perón el poder es organización y la organización es poder. Y la comunidad organizada es la manifestación más alta de la organización, concebida como una opción de equilibrio y armonía para la constante y natural tensión entre el individuo y la sociedad, una tensión que en un extremo puede amenazar con la disgregación. Perón define a la comunidad organizada, como todos sabemos, como la conjunción entre un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libre. Pueblo libre. El sustento de la comunidad organizada son las organizaciones libres del pueblo, porque para Perón la comunidad organizada, para que sea eficaz y constructiva, debe ser popularmente libre, porque al sentido de comunidad se llega desde abajo y no desde arriba. Luego, Estado descentralizado, es decir, una creciente asunción de poderes y responsabilidades por parte de provincias, municipios y organizaciones intermedias, sobre la base del criterio de subsidiariedad, que implica colocar siempre lo más cerca posible de la base el poder de decisión sobre los asuntos concernientes a cada sector social y a cada comunidad local. Por último, y de mucha importancia estratégica y de mucha actualidad, se necesita un gobierno centralizado, enérgico, capaz de decidir, centrado en el poder ejecutivo, que es unipersonal. El presidente de la República encarna la legitimidad democrática, es el único funcionario público electo por la totalidad del pueblo argentino. En este sentido, Perón advierte: vivimos épocas de decisiones y quien no esté decidido a afrontarlas sucumbirá irremisiblemente. Como vemos, el pensamiento de Perón no es una reliquia, nos habla de Argentina, nos habla de hoy. Es un instrumento para entender la realidad y actuar sobre ella. El libro de Jorge nos permite comprender mejor el sentido fantástico de ese instrumento.